¿Se acuerdan qué fue lo que estuvimos viendo en nuestra última clase de matemáticas? ¿Qué tipo de número estamos ocupando en matemática en esta guía? Esos números que tienen un numerito arriba y otro abajo. ¿Cómo se llaman? Las fracciones, Las profesor. fracciones, muy bien. Las fracciones. Las fracciones. ¿Cómo se le dice al número que está arriba en la fracción y al que está abajo? Nominador y denominador. Ya, numerador y denominador. Bien. Ya, cuando el numerador es más pequeño que el denominador, o sea, el número de arriba es más pequeño que el de abajo. ¿Cómo se llama ese tipo de fracción? Fracción propia. Propia, muy bien. Y al revés, una fracción impropia, ¿cómo sería? Fracción impropia. ¿Sí? El numerador es más grande que el denominador. Ya. Entonces voy a anotar aquí, yo mientras tanto, fracción propia y fracción impropia. Y me dijeron que la fracción propia, el numerador es menor que el denominador. A ver, denme un ejemplo. Cuatro sextos. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, una fracción propia sería 4/6. Muy bien. Y una fracción impropia, un ejemplo de fracción impropia ahora. 6/4. Muy bien. 6/4. ¿Cierto? Ocupamos los mismos números, pero fíjense, la fracción propia es menor arriba y mayor abajo. Y la impropia es mayor arriba y menor abajo. Antes de seguir, ¿qué operación hicimos con las fracciones nosotros la clase anterior? ¿Qué operaciones? Suma, resta, multiplicación, división. Multiplicación. ¿Multiplicación de fracciones o solo hicimos suma y resta de fracciones? Díganme un ejercicio que tengamos listo. Revisemos uno de los que hicimos la semana pasada a modo de repaso. 9/8 más 3/5. ¿Ya? 9/8 más 3/5 o era 9/8 menos 3/5. Más. Más. A ver, fijémonos. Miren, aquí Es menos. es menos. Ya hicimos ese. ¿Cierto? Entonces la semana pasada hicimos restas, hicimos sumas algunas, ese no lo hemos hecho porque nos falta la multiplicación, pero hicimos sumas, hicimos un par de ejercicios que se trataban de suma y resta de fracciones. Suma y resta de fracciones. Y también aprendimos lo que era simplificar. ¿Se acuerdan lo que era simplificar una fracción? Lo teníamos Achicar. anotado, ¿cierto? Achicar. Y acá teníamos anotado esto. Para simplificar una fracción hay que encontrar un número que divida tanto al numerador como al denominador. ¿Ya? O sea que divida al de arriba y al abajo. Un puro número. Por ejemplo, este caso era 6, que divide arriba y abajo. ¿Ya? Cuando la fracción no se puede seguir simplificando, ¿cómo se le dice? Fracción irreductible. Fracción irreductible. Ya, la gracia es ojalá dejar todas las fracciones como fracción irreductible. Para eso hay que irlas simplificando. Eso fue lo que vimos la clase anterior entonces. Suma y resta y lo que significa simplificar. Tengo mensajes en el chat. Hay personas que están con mala señal, totalmente comprensible, corre mucho viento y es normal que la señal se vaya. A las personas que tienen mala señal y se les corta algo, les digo que después la clase va a estar arriba en YouTube para que la puedan ver de nuevo si es que se perdieron alguna parte.
También vimos esto, si no me equivoco. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo transformo una fracción en un número decimal? Ah, las fracciones se pueden escribir como número decimal, pero ¿qué hay que hacer para saber qué número es una fracción, pasarla a Dividirlas. decimal? Hay que dividir. Dividirlas. El numerador se divide por el denominador, o sea, el de arriba se divide por el de abajo, De abajo. ¿cierto? Aquí quedaría entonces 21 dividido en 40 y el resultado de eso fue... Ya. Esto está anotado en el cuaderno. ¿A alguien le falta? 5,525. Yo no. Ya. Si esto debía estar en el cuaderno, si a alguien le falta, por favor consígaselo con algún compañero que le mande una foto de la materia. Y vamos a anotar algo nuevo hoy día. Ya, primero vamos a colocar el objetivo y la fecha. Hoy día estamos a 15 del 06. Entonces vamos a poner el objetivo. A ver si alguien me puede leer el objetivo. No se ve bien. Comprender la multiplicación y división de fracciones. Ya, entonces como ya sabemos sumar y restar fracciones, vamos a aprender cómo multiplicar y dividir. Pero primero vamos a anotar este cuadrito importante que está aquí. ¿Y qué dice? ¿Yo lo puedo subir un momento? Sí, ahí. Gracias. Entonces tenemos el objetivo, pero abajito del objetivo vamos a anotar esto que tenemos aquí. Vayan copiándolo, lo leemos y lo revisamos juntos. ¿Ya lo notaron? Yo me falta poco. Ya, bien, Bien, no si no. era solamente por saber, para no quedarnos callados. Así que pueden irlo copiando. Lo voy a leer mientras dice, cuando tenemos una fracción impropia, la podemos escribir como un número mixto. Y a su vez, cuando tenemos un número mixto, lo podemos escribir como una fracción impropia. Por eso estábamos recordando entonces cuál eran la fracción propia y la impropia. Lo dejo ahí para que lo sigan anotando. Ustedes me avisan cuando ya estén listos con eso. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un número mixto? ¿Saben lo que es un número mixto? Sí. Ya. ¿Qué significa que algo sea mixto? Por la fracción impropia se hacen enteros. Ya. Pero en general la palabra mixto
¿A qué se refiere algo mixto? Por ejemplo, un colegio mixto quiere decir que tiene tanto varones como damas, ¿cierto? Tiene hombres y mujeres. Por eso es mixto. Ah, porque tiene dos cosas que pueden ser distintas. En este caso, el número mixto, porque bien decían ahí, es un número que tiene números enteros y fracciones. A ver, de estas dos, ¿cuál se puede transformar a número mixto? La fracción impropia. La fracción impropia. Ahora vamos a ver cómo transformar una fracción impropia a número mixto. Ojo, una fracción impropia. Hay que acordarse que solamente la impropia se puede transformar. ¿A qué? A un número mixto. A ver, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre por qué la fracción impropia se puede transformar a número mixto? Porque se excedió la denominador. Ya, porque se excedió el denominador, ¿cierto? Es mayor, y eso quiere decir que esta fracción es mayor o menor que un entero. Mayor. Mayor, porque ¿cuánto sería el entero? 4. 4 de 4, bien, y acá tenemos 6 de 4. Ya, súper bien. Vamos a ocupar el mismo ejemplo. ¿Ya? Entonces lo que debemos preguntarnos es ¿cuántas veces cabe el denominador en el numerador? Una vez. ¿Ya? Eso. Ya ahí necesitaban que subiera la cámara y el Diego le decía muy bien, tienes que hablar. Súper, ahí está. ¿Aún necesitan que suba la cámara o no? Profesor, a mí me falta el objetivo un poquito. Ah, el objetivo, ¿hasta dónde anotaste? Porque es comprender la No sé, multiplicación. anoté nomás comprender la multiplicación. Así nomás. Ya, y división de fracciones. Comprender la multiplicación y división de fracciones. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ahí está. Entonces, yo me pregunto primero, ¿cuántas veces cabe el denominador, el de abajo, en el numerador? El 4 en el 6, ¿cuántas veces cabe? Una vez. Una vez. Y yo anoto un número grande, que es un entero. ¿Cuánto le faltó al 4 para llegar al 6? 2. 2. ¿2 qué? ¿Qué estábamos ocupando? ¿Qué era el denominador? 2. 2/4. 2 cuartos. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuántas veces cabe el denominador en el Numerador. numerador. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ver cuántas veces cabe. ¿Cabe quién? ¿Numerador o denominador? Denominador en Bien. el Numerador. numerador. Entonces lo voy a anotar aquí con otro color para que se destaque. ¿Cuántas veces cabe el denominador? ¿Cómo se anota la cantidad de veces que cabe? Con un número como
Con un 1. Ya, con un número, pero puede caber de repente 2 veces, Entero. 3 veces, ya. Y un número, si se fijan, un número grande, ¿ya? Ese número grande significa cuántos son los enteros. Ya, después de ver cuántas veces cabe el denominador en el numerador, ¿qué hacemos? Disculpe, profesor, ¿lo puede repetir? ¿Cierto? Decir, después de que vemos cuántas veces cabe el denominador en el numerador, ¿qué se hace? Se divide. Ya. Entonces, se anota la cantidad de veces se anota la cantidad de veces como un número grande, ¿cierto? Ahí están rayando la pantalla, la Carol, no se vaya a distraer. ¿Quién está rayando? Sí, ojo que ahí me aparece a mí quiénes son los que están rayando y No, no. sí salió un nombre, pero no sé quién sería. Era Caroline Solís, algo así. Ya, por favor, no rayen la pantalla porque los compañeros están anotando. Ya, ahí quedó eliminada esa función. Ya. Entonces están anotando, ¿cierto? Sí, Tío, profesor, está terminando. Dígame. A la Inara le va un poco mal el internet. Ah, ya. Ya. Díganme si alguien ya, les dejo ahí un poquitito para que terminen de anotar. Acuérdense que vamos a tener más tiempo para resolver la guía, así que vamos anotando materia y después vamos resolviendo ejercicios. Para que no estén desesperados por la guía. Entonces, por eso mismo, vamos con calma con esta materia porque es bien interesante y entretenida de aprender si es que lo vamos comprendiendo. Dígame, A mí me faltaron algunos ejercicios nomás. ¿los otros los pudiste entender? Sí. Súper bien, pero igual hay falta materia que ir anotando, aparte de ejercicios de la guía, aunque se traten de lo mismo, ¿ya? Pero súper bien si es que se atrevieron a irla terminando, los felicito por el esfuerzo también, y A mí me faltan dos ejercicios nomás por hacer. ven, como 2, pero por ejemplo yo no podía pedirle a todos que me entregaran la guía completa si todavía no hemos terminado de ver cómo multiplicar y dividir, ¿ya? Entonces sería injusto, por cierto, como el profe está preguntando que entreguen una guía con ejercicios de los cuales todavía no alcanzamos a ver la materia, no sería justo. Por lo mismo decidí yo darnos más tiempo para trabajar esta materia, porque es importante que la aprendan bien. ¿Hasta ahora han ido entendiendo de lo que se trata o no? Sí, profesor.
Ya, muchas gracias. Yo siempre estoy atento a que me vayan dando sus impresiones. Bueno, si es que alguien ve los videos, las repeticiones en YouTube, puede dejar comentarios, ahí dudas, consultas, y los podemos revisar en una siguiente clase. O incluso yo puedo grabar un video también respondiendo a esas preguntas. ¿Cómo van con la materia? ¿Ya lo tienen anotado para que veamos unos ejemplos? Sí. Me falta un poquito. Ya, avísenme ahí cuando les falte ya menos. Yo ya terminé. Entonces voy a buscar aquí un ejemplo. Voy a usar otro color. Aquí se nota. Terminé. Ya. Veamos un ejemplo aquí chiquitito abajo. Ejemplo. Veamos una fracción impropia, ¿cierto? Por ejemplo, 10 séptimos. Terminé. Ya. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vemos cuántas veces cabe el denominador en el numerador. El 7, ¿cuántas veces cabe en el 10? Una vez. Una vez. ¿Cómo se anota eso? Como un número Entero. y grande. Bien. ¿Cuál fue el resto? ¿Cuánto nos faltó para llegar al 10? 3 números. 3. Y abajo, ¿qué denominador colocamos? El 7. 7. El 7. El mismo denominador. Ya, anoten el ejemplo. Lo dejamos anotado en el cuaderno para que después ustedes puedan revisarlo también. Si es que están haciendo los ejercicios, revisan en el cuaderno cómo se hace. Por eso lo dejamos anotadito. Cuidado, estoy tapando, parece, pero es que me tengo que saltar algunas hojas para seguir. Profe, Dígame. mi hermana agarró mi teléfono y ella estaba rayando por eso. Ah, ya, no importa. Ahora ya desactivé esa función para que, como no la estamos ocupando, no pase eso de nuevo. Ya, ¿está anotado el ejemplo para que hagamos otro? Me falta un poquito. Ya, Sí, yo ya terminé. ya. Ya. Entonces veamos un ejemplo acá, una fracción impropia. Ya, transformémoslas. ¿Cómo quedarían entonces como de fracción impropia a número mixto? Un entero. Cabe una. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 2 12? veces. 2 veces. Entonces anoto un 2 grande. Y al lado, ¿cuántas le faltaron para llegar al 12? 2.
2, ¿cierto? Porque 5 por 2 me da 10, me faltaron 2. ¿Y abajo qué denominador coloco? El 5. El 5. Muy bien. A ver, alguien más que me diga la segunda fracción. ¿Cómo quedaría? ¿2 enteros 2/5? ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 20? 2 veces. Ya, acá quedan 2 enteros, 2 quintos. Bien, pero en la segunda nos fijamos, el 7 en el 20 cabe 2 veces. ¿Está soplando fuerte el viento en sus casas igual o no? Acá está soplando súper fuerte en Tilmaker. Ya, el 7 en el... Profesor, acá no corre nada de viento. ¿No? Ah, ya, acá corre un viento Acá en mi súper fuerte. casa hay 7 por 2. viento. Ya, 7 por 2. Bien, 7 por 2 son 14. ¿Cuánto le faltó para llegar a 20? 6. Bien, le 6. faltaron 6. ¿Y abajo qué número va? Tienen 7. El 7. El 7. Súper bien. Anoten ahí los ejemplos. Yo ya lo anoté, profe. Ya. Y a veces nos van a aparecer en los ejercicios como números mixtos, ¿cierto? Como estos. Y los vamos a tener que pasar a fracción. Entonces ahora vamos a ver cómo transformar de número mixto a fracción impropia. Porque este proceso es para ambos lados. Entonces voy a colocar un ejemplo y de ahí vamos a anotar lo que hicimos. Ya, fíjense, ¿qué número mixto es este? ¿Cómo se lee? 2 enteros y 3 octavos. 2 enteros, 3 octavos. Me voy a fijar. Yo voy a multiplicar el denominador por el número entero. Entonces, el primer paso es multiplicar ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? Multiplicar el número entero por ¿quién? Por el denominador. El denominador. Ya. ¿Cuánto nos quedó? 2 por 8. ¿Cuánto nos da? 16. 16. 16. Ya. ¿Y para qué multiplicábamos el número entero por el denominador? Ese 16, ¿para qué me servirá a mí? Para Para saber saber cómo era el numerador. exactamente, para saber cómo era el numerador. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Después, porque ya multipliqué el numerador por el denominador. ¿Y qué tengo que hacer con el numerador chiquitito que queda acá? El resultado que dio sumarlo por el 3. Ya. Entonces,
Ya, entonces, ¿cuánto me daría 16 más 3? 19. ¿Y cuál sería el denominador? El 8. El 8. O sea, ¿cambia el denominador o se mantiene? Se mantiene. Ya. Ya. Entonces, el resultado de la suma se escribe como el numerador nuevo y mantenemos el mismo denominador. Voy a colocar acá un ejemplo más. Ya, ¿qué números se van a multiplicar? 3 por 9. 3 por 9. A ese resultado, Más ¿cuánto le vamos a sumar? 5. 5. ¿Y abajo qué denominador vamos a mantener? El 9. El 9. Ya, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Veamos, 3 por 9, ¿cuánto es? 27. 27. ¿Y 27 más 5? 32. Muy bien. ¿Y abajo qué número va a quedar? 32 novenos. Ya. Porque si yo me fijo, ¿cuántas veces cabe el 9 en el 32? Cabe 3 veces, porque 9 por 3, 27. Y 27 para llegar a 32 le faltaron 5. Entonces transformamos ahora del número mixto a una fracción impropia. ¿Se entiende el procedimiento que hay que hacer? ¿Lo quedó anotado? Parece que lo de la multiplicación y la Ahí lo división estoy anotando. va a quedar, lo de la multiplicación y división de fracciones va a quedar para mañana. Entonces, porque es importante esto para poder resolver los ejercicios también. Lo que me importa a mí es que lo vayan entendiendo. Entonces necesito ahí que ustedes me vayan confirmando, sí, profe, más o menos. Ya yo no me voy a enojar. Tienen que ustedes decirme si van entendiendo o no. Yo, tío, más o menos. Más o menos. Pero más o Yo también. menos más o más o menos menos. Más o menos menos. Ya. ¿En qué parte te enredas? Te falta acordarte cuál es el numerador denominador, para que vayamos recordando todas esas cosas que puedan costarle. ¿Ya? Entonces tienen que irme avisando En ustedes. la, ¿Ah? Se cortó en justo. la del ejercicio. En las de los ejercicios. Sí. Los de la guía, en los de Yo la igual no suma, entendí, profe, en esa parte. los de la suma y las restas.
¿O no? O de lo que estamos viendo hoy día. Ahí tienen que Lo decirme. de hoy. Los de hoy. El an- Ah, ya, El primer piso no entendí bien. ya. Por ejemplo, lo que hay que recordar también es lo de sacar el mínimo común múltiplo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a recordar mañana y ahí mañana vamos a ver lo de las multiplicaciones y divisiones. Ahora nos queda poquitito tiempo, entonces dejo esto aquí para si a alguien le falta anotar, si alguien quedó atrasado, por favor pídaselo a algún compañero y esto lo voy a subir entonces como respaldo a ese canal y después voy a mandar el link. Profesor, Dígame. ¿cuál es el canal? El canal se llama El Quinto Recreo, pero ahí yo les puedo compartir el link, se lo mando yo siempre a la profe, se lo pueden pedir, ya, a la profe Camila. Pero si alguien necesita y tiene mi WhatsApp, puede compartírselo y me escribe, yo se lo mando por el link por WhatsApp. Ya, chiquillos, se va a cortar, aprovecho de despedirme. Muchas gracias por su atención, por la participación. Ahí dejaron un link del canal. Gracias, Diego. Más o menos entendí. Dice, porque yo tampoco lo sé. Ah, ya, estaban escribiendo. Ya, ahí Diego Becerra les compartió el link. Ya, nos vemos mañana entonces